corresponde ver cáncer de vejiga. Para que tengan un pequeño bosquejo nomás de lo que es la parte oncológica dentro de urología, hay otros temas que son, por así decirlo, más infrecuentes, pero que obviamente forman parte de la especialidad, ¿ya? Y están categorizados de la siguiente manera porque tienen un origen específico del tejido del cual voy a mencionar. Por ejemplo, cáncer de vejiga, porque obviamente hay un tumor, ¿no? Una alteración de las células de este órgano, ¿no? También hay cáncer de uretra, muy infrecuente, muy asociado al consumo de tabaco, como muchos otros tipos de cáncer, o asociados a algunas infecciones crónicas a nivel uretral. Puede dar cáncer de uretra. Son cánceres agresivos, ¿no? Que en pocos meses, ¿no? Llevan a la muerte al paciente, es el diagnóstico. Existe. También existe el cáncer de pene, por si acaso. O sea, son células a partir del tejido del glande o del prepucio, ¿no? Que se alteran, muy asociadas a infección por virus de papiloma humano. Así como el virus papiloma humano se asocia a cáncer de cuello uterino en la mujer, ¿no? Los serotipos 16, 18, 36, no recuerdo. Asimismo, en el varón puede originar cáncer de pene. Entonces, existe el cáncer de pene, se ve con infrecuencia, pero en hospitales grandes como de referencia, como los de Mayo, podemos ver unos 5 o 6 casos al año de cáncer de pene, ¿ya? Entonces son personas que tienen el antecedente de infección por el virus de papiloma o tienen malos hábitos higiénicos, ¿ya? ¿Qué más? Existe también el cáncer de escroto, ¿ya? Que proviene de la piel que recubre al testículo, también está catalogado. Entonces, existen esos tipos de cáncer para su conocimiento, porque a veces en el pregrado ni siquiera se menciona, ¿no? Ya. Bueno, ahora vamos a tratar de un cáncer relativamente frecuente, es el segundo en frecuencia, ¿no? Según la estadística de la mayoría de servicios nacionales e internacionales, es el que le continúa en prevalencia e incidencia al cáncer de próstata, ¿no? Y en tercer lugar, el cáncer de riñón. Bueno, como vamos a ver en esta imagen, esta es una imagen de patología donde se ha hecho un corte a la vejiga, ¿no? Entonces, si ustedes ven mi cursor, esto de acá es el cuerpo de la vejiga, ¿no? Tenemos la pared, ¿no? Una pared, en este caso fina, en esta zona un poco engrosada, ¿no? ¿Ya? Y acá vemos una masa, pues una masa heterogénea, ¿no? Esto debe venir aproximadamente unos 10 centímetros por 5 centímetros, ¿no? Que ocupa prácticamente el piso y la base de la vejiga, ¿no? Ya. Esta imagen, esta es una imagen de patología, obviamente así no se ve en vivo, ¿no? Cuando el patólogo lo lleva, lo procesa, pues las características macroscópicas cambian, ¿no? Posteriormente le voy a mostrar cómo es la imagen en vivo, cómo se ve, cómo es la diferencia entre un tejido de vejiga sano versus un tejido de vejiga alterado, ¿ya? El único examen que te permite visualizar directamente es la cistoscopía y vamos a ver que eso va a ser una herramienta esencial en el diagnóstico de esta patología, ¿ya? Como mencioné, hablando de epidemiología, hay una diferencia, bueno, como le digo, es relativamente frecuente, 73.510 casos de cáncer de vejiga para el 2012, siempre es más frecuente en los varones que en las mujeres. Y esa tendencia también se observa en los servicios. En nuestro caso no lo vemos tanto como 3 veces, pero por lo menos vemos de 2 a 1. Esa tendencia a ser más frecuente en el varón, ¿ya? Incluso se puede considerar un factor de riesgo. Ya, cuando hablamos de cáncer de vejiga, como siempre las preguntas saltan solas, siempre preguntan el tipo más frecuente, ¿no? El tipo más frecuente es el carcinoma urotelial, ¿ya? De alto o de bajo grado, ¿ya? Y uno de los más agresivos es el carcinoma in situ, ¿ya?
a que a pesar de ser una lesión no invasiva, tiene un riesgo alto de malignizar, ¿ya? Hay otros tipos de cáncer que lo vamos a mencionar más adelante. Ya, el uroterial es el más frecuente, ¿no? Obviamente su nombre viene del tejido que se llama urotelio, ¿no? El tejido epitelial que recubre la parte interna de la vejiga. Posteriormente tenemos también otros tipos histológicos como el adenocarcinoma, ¿ya? Adeno de glándula, ¿ya? Tumores de células pequeñas. Y algo muy importante son los que viene a ser una categoría especial, son los tumores derivados del uraco, ¿ya? ¿Recuerdan que les mencioné acerca del uraco? Que tenía varias formas de presentación, que se ubicaba en el fondo de la vejiga, ¿ya? En el fondo de la vejiga, que tenía un origen embriológico, ¿ya? Que podía presentarse en forma de quiste, ¿no? Con una estructura quística, que podría presentarse como una fístula que comunicaba la cavidad con la piel, ¿no? O sea, la cavidad urinaria con la piel. Entonces, el paciente podría tener la presencia de orina a través del ombligo, o una masa, ¿no? Supravesical, que podría estar infectada o no infectada. Entonces, ese es el uraco. Entonces, el uraco también característicamente tiene riesgo de malignizarse. Entonces, ahí cuando hablamos de eso, estamos hablando del carcinoma de uraco, que es un tipo de cáncer de vejiga y muy infrecuente, pero importante por el origen embriológico, ¿ya? Estos quistes de uraco generalmente, por su ubicación, por estar en el fondo de la vejiga, tienen un tratamiento quirúrgico especial, ¿ya? Se los menciono porque más adelante lo vamos a desarrollar. Ya. Esta de acá es la imagen de la vejiga, es para hacer un recuerdo histológico, ¿ya? Esto es el epitelio de transición o urotelio, que característicamente, ya, acá lo menciono de 4, este es tomado, ¿no?, de una guía, pero normalmente, y para métodos de examen, tiene de 5 a 7 capas de núcleo, ¿ya? 5 a 7 capas de núcleo, ¿ya? Entonces yo estoy haciendo referencia a lo que señala aquí este cursor, ¿ya? Debería contarse a partir de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 7, ya 8. El promedio son 5 a 7 capas de núcleo. ¿Por qué lo menciono eso? Porque cuando hay alteración de algún tipo de cáncer, pues esto se ve alterado, ¿no? ¿Ya? Recuerden eso. Pregunta también. 5 a 7 capas de núcleos que corresponde al urotelio normal, ¿ya? Nuevamente, los carcinomas de tipo células transicionales es el subtipo histológico más frecuente, ¿ya? Hay otros tumores, ¿ya? Como los mencioné, ya mencioné el de uraco, he mencionado el adenocarcinoma, ¿ya? De células pequeñas, ahora voy a hablar también de las células escamosas, ¿ya? Pero como les menciono, todos estos que estoy mencionando son muy infrecuentes, ¿ya? Constituyen en general, sumando todos, menos del 10% de los casos. El 90% más son células transicionales, ¿ya? Ahora, hablemos de factor de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, como en muchos otros cánceres, el tabaco es el factor de riesgo más importante porque es el que está estadísticamente más asociado, ¿ya? 50 a 65% de casos masculinos y 23 a 30% de casos femeninos, ¿ya? Obviamente, igual que en otros tipos de cáncer, está asociado al número de cajetillas día y a los años, ¿ya?, que el paciente lleva consumiendo el tabaco, ¿no? ¿Ya? Entonces no se olviden, dentro de todos los factores de riesgo, el más importante y el más asociado es el consumo de tabaco, ¿ya? Ahora, hay otro factor de riesgo, que son los factores de riesgo ocupacionales, ¿ya? Y viene a ser este el segundo factor más asociado, ¿ya? Está relacionado a la exposición a aminas aromáticas, es decir, trabajadores que, ¿no?, están en industrias grandes, que se encargan de fabricación de tintes, trabajan con plásticos, gomas y pinturas,
¿ya? En nuestro medio estas industrias no son muy abundantes, pero hay una industria en el Perú, ¿ya? En la cual hay una percepción, ¿ya? Por parte en general de los urólogos que se dedican a, a tratar el cáncer de vejiga, en la cual se ha visto que los trabajadores de la selva que trabajan con fertilizantes, que trabajan en el campo, se ha visto que hay una asociación importante. Faltan estudios para corroborar ello, pero en Perú, nuestro paciente típico, ¿ya? Que tiene una exposición, por así decirlo, ocupacional y presenta cáncer de vejiga, es este trabajador, ¿ya? Que por 20, 25 años ha trabajado en la industria de esterilización de grandes campos, ¿no? De cultivo. Tener en cuenta ello. Ya. Ya, radioterapia es otro factor de riesgo. Estamos hablando acá de la radioterapia cuando se trata otro tipo de cáncer, es decir, secundario al tratamiento de otro tipo de cáncer. Por la ubicación de la vejiga, ¿ya? Esta se relaciona más con el tratamiento del cáncer ginecológico, ¿no? Estamos hablando por una ubicación anatómica porque, como ustedes saben, la vejiga es anterior al útero y en general a la parte de toda la anatomía ginecológica, ¿no? Entonces, se ha visto esa asociación importante. Y como también mencioné, si recuerdan, cuando hablamos de cáncer de próstata, la radioterapia era un parte de un tratamiento. Hablamos de que había muchos tipos de terapia, ¿no? De cirugía, hablamos de quimioterapia, hablamos de radioterapia, hablamos de hormonoterapia, y que muchos de estos pacientes hacían un tratamiento combinado. Entonces, el tratamiento de la radioterapia para cáncer de próstata también se ha asociado, ¿no? A aparición de cáncer de vejiga, ¿no? El esquistosoma. Esta es una infección asociada a la presencia de cáncer de vejiga. Este es un parásito, ¿ya? Es un gusano de tipo platelminto. Es más frecuente en estas zonas como África, Asia, América del Sur y el Caribe, ¿ya? Este es un parásito que normalmente el humano lo elimina por orina. Entonces se ha visto que hay una asociación entre la presencia de este parásito y la aparición del cáncer de vejiga. Pero característicamente es un tipo de cáncer de vejiga, que es el cáncer de vejiga de células escamosas. Ojo, no estamos hablando ahora de células transicionales, estamos hablando de células escamosas, ¿ya? Ya, y como mencioné, el género. No se sabe de ciencia cierta por qué, pero el cáncer de vejiga es más frecuente en el sexo masculino, ¿ya? Generalmente es más agresivo, hay menores tasas de supervivencia, ¿ya? Y se teoriza, ¿no? Que puede ser por el factor ocupacional, porque hay factores de riesgo ocupacionales, ¿no? Y los varones son los que más están asociados a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, es una posible explicación, pero en general no está muy determinado. Lo único que sí se observa es que en general en el varón es más frecuente y suele ser más resistente al tratamiento, suele ser más agresivo y suelen tener menores tasas de supervivencia. 3-1 en general en el mundo, en Perú en promedio 2-1, ¿ya? 2 para varón y 1 para mujer. ¿Ya? No se olviden de ese concepto. Entonces, tenemos estos factores de riesgo: tabaco, ocupacional, radioterapia, infección parasitaria, esquistosoma, amebotium, ¿ya? Y el género como, ¿no? Como factor de riesgo, siendo el más importante el consumo de tabaco. Esta es una histología ya de la vejiga en la cual se observa pues la presencia de los huevos. Estos son huevos del parásito, del esquistosoma amebotium, ¿ya? Muy bien. Ya, una vez ya teniendo estos conceptos de factor de riesgo, ¿ya? Ahora, hay que ver cómo es la progresión del cáncer. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir definir dos tipos de cáncer: el cáncer de vejiga músculo invasivo y el que es no músculo invasivo. Y esta diferencia es importante porque nos va a orientar hacia la clasificación, hacia el tratamiento. ¿Ya? Eh, ¿Tiene alguna pregunta? Ah, no, es otro. No, 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 no. Ya.
Ya, esta es una imagen, un esquema, ¿no? Que trata de representar cómo es la progresión del tipo de cáncer o las formas de presentarse. Por la forma, este es un carcinoma papilar, ¿no? Es decir, exofítico hacia afuera, ¿ya? Este es un carcinoma papilar, lo define como invasivo porque está penetrando hacia la parte muscular. Esta parte anaranjada hace referencia a la parte muscular. Estamos hablando si estamos hablando de vejiga, estamos hablando de detrusor, ¿ya? Como el tejido va penetrando. Hay lesiones planas, pero con alto riesgo de malignidad, ¿ya? Carcinoma plano no invasivo, que en la citoscopía se van a ver como manchas, como son lesiones planas. Aquí por eso es muy importante que el ojo del urólogo esté bien entrenado para saber identificarla, ¿ya? ¿Ya? Y es un carcinoma es invasivo plano. ¿Por qué? Porque obviamente a la imagen directa, a la citoscopía, tú ves una lesión plana, pero, eh, pero histológicamente ya profundizado, ¿no? Por ejemplo, si uno ve una lesión plana, probablemente se puede pasar desapercibida y uno dejar de diagnosticar. Pero si uno ve una lesión elevada como esta, pues muy probablemente lo va a poder detectar, ¿ya? Entonces, más o menos para que vean patrones de cáncer, ¿no? De patrones de presentación de cáncer de vejiga, ¿ya? Ya, vamos a seguir avanzando. Ya, esta es la imagen de comparación, ¿no? Venimos hablando del urotelio, del número de núcleos que deberían de ver en este, ¿ya? Versus una alteración, ¿no? Un carcinoma urotelial que es más frecuente, en la cual los núcleos son distintos, están aumentados de tamaño, son pleomorfos, ¿ya? Y el número de núcleos va a aumentar. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta un núcleo se ve por capa, por ejemplo, ¿ya? Obviamente esto se ve esto es ya el patólogo, es el especialista en revisar esas cosas. Ya, muy bien. Visto este panorama, ahora hay que hablar de la clínica. O sea, cómo el paciente llega a tu consulta. ¿Ya? El síntoma, por así decirlo, cardinal, característico, es la hematuria macroscópica o microscópica. ¿Ya? Ya. En general, cuando hablamos de hematuria macroscópica, generalmente a los pacientes se le diagnostican de forma incidental cuando se hace un estudio por otra causa. O sea, un paciente no va a venir porque está orinando claro. En la hematuria microscópica la orina se ve normal. O sea, el paciente no viene a la consulta por ello porque obviamente no percibe el sangrado en la orina. Por ejemplo, tiene algún síntoma irritativo o de repente tiene síntomas parecidos a una infección urinaria, acude al médico, el médico le hace un examen de orina y, por ejemplo, le puede salir la presencia de hematuria microscópica en ausencia de leucocitos, pero con síntomas, y el paciente presenta síntomas irritativos. Y estamos hablando de urgencia miccional, disuria, poliquiuria o pujo. También puede ser dificultad para la evacuación de la orina. Entonces, o sea, pónganse a pensar, imagínense que ustedes están sentados frente a un paciente ¿no? y él refiere estas molestias. Lo primero que uno va a pensar es una infección urinaria, y está bien, está en todo su derecho. Son síntomas irritativos, ¿no? ¿Ya? Pero le hacemos el examen de orina, y en el examen de orina nos sale ausencia de leucocitos, ausencia de nitritos, y vemos, por ejemplo, 15 hematías por campo, ¿ya? O sea, hematuria microscópica. Entonces, cuando uno ve esto, debe inmediatamente sospechar. Entonces, estamos viendo una hematuria microscópica en un paciente con baja probabilidad de que esto sea una infección urinaria, ¿ya? Entonces, ese es el criterio de sospecha cuando hablamos de hematuria microscópica. El paciente viene refiriendo a otros síntomas que quizá no, o sea, no directamente asociados a síntomas de cáncer de vejiga, porque estamos diciendo que la hematuria es el síntoma cardinal. En cambio, cuando un paciente orina sangre visible en materia macroscópica, obviamente inmediatamente se va a acercar a la consulta, ¿no? Desesperado, va a dejar su trabajo, hacer sus cosas y va a ir a la consulta. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente que dice, señor, doctor, yo estoy orinando sangre,
¿no? Le pedimos a ver orina acá y vemos la presencia de coágulos, ¿no? Todo aquello que nos indica que es una hematuria de origen urológico, pues inmediatamente nuestro cerebro piensa, ah, ya, una hematuria macroscópica, pues, ¿hay dolor o no hay dolor? Si hay dolor, de repente es un cólico renal, ¿no? Porque el cólico renal es una piedra de hematuria macroscópica. Y si no hay dolor, pues hay que pensar, en primer lugar, en todos los cánceres de la vía urinaria, ¿no? Y no, no solo estoy hablando de vejigas, ¿no? Puede ser de riñón, de uréteres, ¿no? Si es varón, de próstata, también. Ya todo depende también de los síntomas acompañantes. Y si esta persona que está orinando sangre visible refiere también síntomas irritativos como disuria, poliquiuria, pues eso ya nos va orientando hacia la ubicación posible de la lesión. ¿Ya? Entonces, es así más o menos como uno no enfoca inicialmente a un paciente que al final va a terminar siendo un cáncer de vejiga, es más o menos la historia. ¿Ya? Y los síntomas de obstrucción urinaria se van a presentar, como acá lo dice, en casos avanzados. ¿Por qué? Porque recordemos, en la vejiga está, ¿qué cosa está? Está el trígono. El trígono tiene los dos meatos ureterales y el cuello vesical, ¿no? Entonces, imaginemos que un tumor crece y nos invade uno de los meatos ureterales, ¿qué va a pasar? Lo va a obstruir. ¿Y qué va a originar? Hidronefrosis probablemente. Y eso también puede ocurrir, ¿ya? Entonces puede originar también síntomas obstructivos. Si se va hacia el cuello vesical, puede generar síntomas obstructivos. También puede invadir la próstata y generar síntomas obstructivos. Y estamos hablando obviamente de casos avanzados. Entonces, para concluir en la parte clínica, ¿ya? El síntoma cardíaco es la hematuria macro o microscópica asociado a síntomas irritativos. Urgencia urinaria, disuria, poliquiuria, o síntomas obstructivos también, dificultad para evacuar la orina, o síntomas obstructivos altos, como por ejemplo hidronefrosis por obstrucción del trígono, de los meatos ureterales. ¿Ya? No olviden eso. Ya. Como les mencioné, 80-90% cursan con hematuria, ¿ya? Siendo más frecuente la hematuria macroscópica, pero no es patognomónico porque hay diferentes causas que pueden ocurrir, ¿no? Que pueden originar esto. Puede haber tenesmo, obstrucción, disuria, ¿ya? Siempre descartar, como mencioné, la parte infecciosa. Las infecciones urinarias también generan hematuria, ¿ya? Hay que realizar estudios de imagen como tomografía o resonancia magnética y, obviamente, una cistoscopía. Si uno sospecha algún tipo de lesión vesical, ¿ya? Siempre, siempre tienen que realizar una cistoscopía para descartar, ¿ya? La cistoscopía, ¿no? Se realiza para determinar la presencia o ausencia de la lesión del tumoral mediante visualización directa. ¿Ya? Vamos a ver otros procedimientos. El RTU. Recuerden, cuando hablamos de patología prostática, uno de los tratamientos era la cirugía endoscópica con resección transuretral. Incluso hablamos del síndrome post-RTU y todas esas cosas. Ya. Esa cirugía consistía ¿no? en introducir mediante la uretra un aparato que se llama resectoscopio y sacar la próstata como si fuera mantequilla, ¿no? Con una asa, es una asa especial. Lo va raspando y uno lo saca y libera, y al final libera toda la próstata. El mismo principio se utiliza para la tumoración vesical. Así como ese equipo llega hasta la próstata, pues entra un poquito más y está en la vejiga, ¿no? Y según la ubicación, pues puede con esa misma asa cortar y sacar la tumoración vesical si no es muy grande, ¿ya? Con un poco de tejido muscular. Esto de acá es pregunta importante, ¿eh? Lo resalto. Con tejido muscular. ¿Por qué? Porque ya, como ya hemos dicho, cuando hablamos de cáncer de vejiga tenemos que diferenciar los dos grandes grupos, los que comprometen el músculo y los que no comprometen el músculo. Entonces yo para saber eso necesito una muestra de tumor con un poco de músculo para saber si ese músculo está invadido o no y poder clasificar a mi tumor vesical. ¿Ya? Entonces no se olviden. El RTU de la tumoración vesical es el examen, por así decirlo, gold estándar para diagnóstico, puesto que te va a dar una muestra que se puede enviar a patología y determinar si este tumor vesical, en primer lugar, es maligno o benigno, y si fuera maligno, invade o no el músculo, ¿ya? El detrusor. Esa es la gran pregunta y el objetivo con este procedimiento. Ya.
El otro procedimiento diagnóstico, ¿ya? Es identificar células tumorales en orina, ¿ya? Eh, la sensibilidad de esta prueba es muy variable. En nuestra experiencia en el hospital no tenemos que repetir 5 o 6 citologías en orina, o sea, muestras de orina y mandar a analizar para identificar estas células, pero a pesar hemos tenido no muy buena experiencia, no, por lo menos en nuestra institución la prueba no es muy sensible. La literatura menciona que hay un rango de sensibilidad que va del 16 al 80%. 80%, por ejemplo, es bastante, ¿no? Pero bueno, acá lo dividen, ¿no? Si es bajo o alto grado. Obviamente cuando es alto grado es más fácil identificarlo y por eso se presume que es más sensible, ¿no? ¿Ya? Pero la experiencia con respecto a eso es muy variable. Sin embargo, está considerada como una prueba diagnóstica, ¿ya? Y se puede repetir esta prueba 3, 4, 5 veces con el fin de aumentar la sensibilidad y poder detectar estas células tumorales anormales. Obviamente esto ocurre por descamación de células propias del tumor, ¿no? Y estas células no quedan embebidas dentro de la orina, que es lo que al final se analiza, ¿no? Entonces, citología en orina. Ya, muy bien. Rosito, están llamando. Ya. A ver, bueno, en la imagen derecha estamos viendo una cistoscopía. Ya, yo quiero que puedan ustedes diferenciar el tejido normal del tejido anormal. Obviamente salta a la vista, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, lo que está al costado, obviamente es tejido normal. Acá vemos pequeñas zonas, como por ejemplo acá. Vemos como pequeñas columnas, ¿no? Mira, acá hay una columna así, que se va así, otra columna que se va así, y otra columna que se va así. Esas columnas es músculo que obviamente vagina la mucosa, el epitelio de la vejiga. Este tejido o esta imagen hace referencia a una vejiga de lucha. No sé si recuerdan la palabra vejiga de lucha. Vejiga de lucha se veía en caso de problemas obstructivos. El ejemplo más claro es los problemas prostáticos, en el cual hay una obstrucción y la vejiga lucha, ¿no? Y se contrae con fuerza para poder vencer esa obstrucción y poder eliminar la orina, ¿ya? Entonces, cuando ocurre eso, obviamente el músculo detrusor es el cual se hipertrofia, y cuando se hipertrofia, se visualiza de esta manera, como bandas, ¿ya? Nosotros le llamamos en urología trabeculaciones. Entonces, por ejemplo, entramos y decimos, se evidencia, ¿no? Epitelio trígono normal y en el fondo vesical abundantes trabeculaciones. Incluso lo numeramos como una cruz, dos cruces o tres cruces según la cantidad. Cuando son tres cruces significa que que ha sido una vejiga que por mucho tiempo ha estado luchando contra una obstrucción y lo llamamos vejiga de lucha y es muy frecuente en patología prostática, ¿ya? Entonces, esas columnas es músculo hipertrofiado. Lo que se ve directamente es la mucosa vesical, todo, la vejiga debe ser así, normal, rosada. Y obviamente esta lesión que se ve acá es una lesión anormal, lo puedes describir como polipoide, ¿no? Si lo puedes decir si la base es ancha, si la base es delgada, todos esos factores son importantes también a la hora de hacer el tratamiento y a la hora de hacer la resección, ¿ya? Entonces, ese es un tumor, hasta ahí es un tumor vesical. ¿Será benigno? ¿Será maligno? Eso nos va a decir la patología. A la macroscopía, y ya por experiencia, esto probablemente sea maligno porque se ve que es un tejido, es un tumor papilar, pero se nota que es hipervascularizado, ¿ya? Como le digo, eso se ve más, se ve mejor en vivo, obviamente, y en una cistoscopía, ¿ya? Aquí también va a ser importante ver el número de las lesiones, el tamaño de la lesión, ¿ya? Hay tumores que, por ejemplo, este tumor debe medir más o menos unos 2 milímetros, es pequeño. ¿Por qué? Porque la mayoría de ópticas, o sea, este círculo mide 4 milímetros. Entonces nos acercamos, puede ser, según la distancia en la que se encuentre el lente al tumor, debe estar midiendo entre 2 a 4 milímetros probablemente, no es muy grande. Pero hay tumores que pueden medir 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, ocupar toda la vejiga. O a veces entramos y en lugar de ver el tumor vemos pura sangre, puro coágulo encima. ¿Ya? Y hay que lavar y sacar los coágulos para poder visualizar recién el tumor, ¿ya? Pues tener en cuenta todo ello. Y eso de acá es un estudio tomográfico, es un Neuroten,
¿ya? Esta parte, esta línea blanca hace referencia a la pared de la vejiga, ¿ya? Esta parte negra es orina, obviamente, y acá vemos una imagen en la pared lateral izquierda, ¿no? Debe medir más o menos 3 a 4 centímetros, ¿no? Que es captadora de contraste, ¿no? Esta es la imagen clásica de un tumor de vejiga por tomografía, ¿ya? Como le digo, también es importante para su diagnóstico. Muy bien, hasta ahí hemos revisado los métodos diagnósticos y nuevamente vamos a recordar, porque ya ahorita ya vamos a entrar en la clasificación. Estas son las capas de la vejiga, el epitelio de transición de 5 a 7 capas, los tumores que cambian el número de núcleos, tejido conectivo subepitelial, ¿ya? Músculo detrusor y la capa de grasa, la serosa, ¿no? A ese nivel tenemos serosa. Ya, vamos acá, ya, TNM. Como todo cáncer, tenemos una clasificación TNM, ¿ya? Y no voy a entrar en muchos detalles, TX nunca fue evaluado por X factores, T0 no hay tumor, ¿ya? TA es el carcinoma papilar, ¿ya? El TIS, T in situ, ¿ya? Es el carcinoma in situ, ¿ya? Que es el carcinoma plano. Es aquello que en la cistoscopía se ve una lesión plana, no se ve elevación. Y que si uno no es acucioso, se le puede pasar el diagnóstico y esto tiene alto riesgo, como les mencioné, de progresión, ¿ya? T1, tumor invade el tejido subepitelial. T2, se divide en A y B. El A cuando invade el músculo liso de forma superficial y el B cuando invade el músculo liso de forma profunda, ¿ya? Aquí ya estamos hablando de músculo invasivo. De acá para abajo, músculo invasivo, de acá para arriba, músculo no invasivo, ¿ya? Por T. Ya, el T3 cuando hay invasión perivesical, A microscópicamente, B macroscópicamente, y eso se puede evidenciar como una masa extravesical. Cuando el tumor de vejiga es muy grande, se puede palpar incluso en el examen físico. Es otro aspecto que me olvidé mencionar en la parte de la clínica, pero eso ocurre en casos muy avanzados, ¿no? Y T4 cuando el tumor se sale de la vejiga e invade otras estructuras como la próstata, en la mujer el útero, la vagina, el piso pélvico, la pared abdominal. Lo dividen en A y B. A es próstata, útero, vagina, y B es pared abdominal o piso pélvico, ¿ya? Recordar ello. Ya. El N hace referencia a la invasión ganglionar, ya hablamos como todas las clasificaciones, la presencia de gánglios regionales, ¿no? N0, NX no se sabe, N0 no hay evidencia, N1 cuando invaden los ganglios del hipogástrico, el obturador, ilíaco externo o el presacro, y el N2 el ilíaco externo, obturador o presacral. Pero estos son múltiples, ¿ya? En el N2 son múltiples y en el N1 son únicos, ¿ya? Simples son únicos, ¿ya? Y el N3 cuando invaden los ganglios de la ilíaca común, ¿no? A nivel de la ilíaca común. El tercer punto es el M hace referencia a la metástasis, MX no evaluable, M0 no hay metástasis y M1 metástasis a distancia. Ya, hemos hablado también del grado tumoral. El grado tumoral es importante puesto que nos va a poder clasificar el riesgo del tumor, ¿ya? Así como en cáncer de riñón había grado tumoral, hablamos de la famosa clasificación de Fuhrman, acá no hay un epónimo, pero deben de saber que existen 3 grados, ¿no? El grado 1 es el más bajo y el grado 3 es el más alto. Y este grado es el factor pronóstico más importante, ¿ya? Porque nos va a decir qué tan agresivo es este tumor y qué tan probable es la recurrencia después de un tratamiento, ¿ya? Entonces, si por ejemplo tenemos un tumor de grado bajo, quizá podemos hacer un tratamiento menos agresivo, ¿no? Más conservador. Pero un grado 2 o grado 3 que pueden ser considerados de alto grado, el tratamiento va a tener que ser más agresivo, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a empezar ya directamente a la parte más importante, que es
cómo uno enfoca el cáncer de vejiga, ¿ya? Entonces son los dos grandes grupos, aquellos que invaden el músculo y aquellos que no invaden músculo. Obviamente el más benigno es aquel que es más conservador, es decir, aquel que ha avanzado menos, el músculo no invasivo. Entonces esto ocurre cuando el tumor o el cáncer no invadió la capa muscular. Entonces uno asume que ese cáncer está localizado. En estos casos, la resección transuretral amplia con un margen, y esto es pregunta, de 1 centímetro, ¿ya? De libre enfermedad puede ser un tratamiento efectivo y en algunos casos curativos, ¿ya? Entonces estamos hablando que en tumores no músculo invasivos y posteriormente vamos a dar un apellido de bajo riesgo, esa es la palabra, bajo riesgo, ¿ya? Puede existir algún tratamiento curativo siempre y cuando este tumor esté bien localizado y se haga una cirugía en el cual reseque el tumor con márgenes de más de 1 centímetro libres de neoplasias, ¿ya? Y a la vez, una vez realizado este procedimiento, esto debe ser coadyuvado con terapia intravesical. Y acá vamos a hablar de dos tipos de terapia, la quimioterapia y la inmunoterapia. La quimioterapia está hecha a base de mitomicina y la inmunoterapia a base de BCG. BCG, Bacilo Calmette Guerin, ¿ya? Eso de repente les va a recordar un tema que es la tuberculosis, porque sí tiene que ver, la fabricación de este producto está asociado al bacilo de Calmette-Guerin. Más adelante lo vamos a mencionar, ¿ya? Entonces, generalmente la mitomicina o la quimioterapia se da cuando estos tumores, ¿ya? Que aparentemente están localizados, tienen bajo riesgo, ¿ya? En cambio, el BCG es cuando estos tumores que aparentemente están localizados tienen alto riesgo, ¿ya? Ahorita les voy a mostrar un cuadro. Entonces, los grupos de riesgo, o sea, para decir que es riesgo alto, medio, bajo, va a depender, ¿ya? Del grado tumoral. Ya les dije, este es el factor predictivo más importante. Estamos hablando de supervivencia y de recurrencia. O sea, si un patólogo no te informa del grado tumoral, pues no es patólogo, ¿ya? Si estamos en un cáncer de vejiga, no te puede decir carcinoma bacterial y no informarte el grado. ¿Qué grado es? Tiene que decirte porque de eso nos vamos a guiar para nosotros hacer el tratamiento. Como mencioné, también son importantes el número de lesiones tumorales. Acá el factor más importante es 3, ¿ya? 3, el número 3. Menos de 3 centímetros de tamaño y menos de 3 lesiones para que sea de bajo riesgo, ¿ya? Entonces, grado bajo, grado 1, tumor menos de 3 centímetros, menos de 3 lesiones, nos pueden indicar bajo riesgo, ¿ya? Y ahorita vamos a ver esto. Ya, este Ya, este es el cuadro de la clasificación de riesgos, ¿ya? Estamos hablando de buen pronóstico o de bajo riesgo, pronóstico intermedio de riesgo medio, mal pronóstico o alto riesgo. Entonces, ¿cuál será el grupo de buen pronóstico de bajo riesgo? Pues es cuando los tumores son únicos, o sea, vemos una lesión. Grado 1, obviamente, que es el grado más bajo. Entonces, TAA, grado 1 y único, es el mejor escenario, ¿ya? Para que un paciente pueda tener un tratamiento incluso curativo. Entonces, seguimos avanzando. Pronóstico intermedio, riesgo medio. Igual que el anterior, grado 1 TA, pero ya no estamos hablando de único, estamos hablando múltiples. O TA, grado 2, y T1, grado 1, o sea, de 1 o de 2 tumores, ¿ya? Siempre menos de 3, ¿ah? Porque les dije, 3 es el número de punto de corte, menos de 3. 1 o 2 tumores, que puede ser TA grado 2 o T1 grado 1, ¿ya? Y el de mayor riesgo, pues ya tenemos que aumentar de grado 3 o grado 2 múltiples. O el in situ aislado, porque les había mencionado que el in situ tiene alto riesgo de progresión. ¿Ya? Las lesiones planas que a veces pueden pasar desapercibidas tienen alto riesgo de progresión. Por eso está en el grupo de alto riesgo, de mal pronóstico. ¿Ya? Ya. Entonces, una vez clasificados mediante los riesgos, el carcinoma vesical no músculo invasivo,
se puede orientar un tratamiento. Si es de bajo riesgo, instilación precoz con mitomicina. Y esto se realiza, y puede ser pregunta de examen, antes de las 6 horas de haber realizado la cirugía. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ya, vamos a la práctica. Entonces, yo veo un paciente en el cual vino por síntomas irritativos, yo le hice su examen de orina, me salió microhematuria y no había signos de infección. Le hice urocultivo, no hay infección. ¿Ya? Y entonces le digo, ¿sabe qué, señora? Le hacemos citoscopía. Le hacemos la citoscopía y vemos una lesión de aproximadamente 5 milímetros, única, ¿ya? Sospechosa de que pueda ser algún foco cancerígeno. Entonces nosotros decimos, ya es un tumor único, es pequeño, ¿ya? Entonces vamos a hacerle la RTU. Entonces hay que sacarlo, porque hay que estudiar, hay que ver si es cáncer o no es cáncer. Le hacemos la RTU, sacamos esa lesión con un poco de músculo y la mandamos al patólogo. Pero como hay sospecha de cáncer, que puede ser cáncer, y este paciente probablemente sea un bajo riesgo, hasta ese momento yo no lo sé, porque todavía no me ha llegado el resultado del patólogo, no sé el grado, que es algo muy importante. Pero sospechando de que este paciente pueda ser de bajo riesgo, ¿yo qué hago? Antes de las 6 horas de haber concluido el RTU, la cirugía, le instilo mitomicina a la vejiga, ¿ya? Como tratamiento. Porque como vamos a ver más adelante, ajá, la quimioterapia intravesical con mitomicina, ya, que se coloca a través de una sonda uretral, causa la citolisis, la muerte directa de las células cancerígenas residuales posterior a la RTU, ¿ya? Entonces, ese es el concepto importante que quiero que sepan, ¿ya? Que tienen que saber que en el cáncer de músculo no invasivo lo podemos clasificar en riesgos. Y el riesgo más bajo podría ser inclusivo, y la indicación siempre es una cirugía, en la cual sacamos la tumoración con un poco de músculo y antes de las 6 horas le instilamos mitomicina C, que va a causar la muerte directa de las células cancerígenas residuales. Y con eso podemos tratar de garantizar una curación del paciente, ¿ya? Por si acaso, ya ten en cuenta eso. ¿Ya? Si estamos en riesgo intermedio, ¿ya? Pues aquí el escenario cambia un poco, ¿ya? Se hace la RTU también y se hace la instilación precoz antes de las 6 horas con mitomicina C, seguido ahora de inmunoterapia, BCG, inducción más mantenimiento por un año o mitomicina C de 6 a un año, ¿no? Y en el alto riesgo, ya estamos hablando de esos carcinomas in situ, esos grados 3 o esos tumores múltiples, ¿ya? Se puede hacer la RTU, ¿ya? Y hacer observación con mediante citología. Y si vemos aparición de una lesión, se hace una re-RTU, o sea, se repite el procedimiento, ¿ya? O incluso en alto riesgo ya se puede plantear la cirugía. ¿Y qué cirugía estamos hablando acá? Estamos hablando de la cistectomía radical. No se olviden, como en toda urología, la radical es el apellido para las cirugías en la cual uno busca extirpar la tumoración más la mayoría de tejidos que pueden estar comprometidos. Hemos hablado de orquiectomía radical, ¿no? Orquiectomía radical, por ejemplo, que sacaba el testículo con el cordón hasta el nivel del anillo inner profundo. Hemos hablado de prostatectomía radical, ¿ya? Nefrectomía radical, ¿ya? Y ahora cistectomía radical, ¿ya? Se puede plantear en pacientes de alto riesgo, ¿ya? Grado 3 o grado 3 múltiples o la presencia de carcinoma in situ asociado, ¿ya? Pues no se olviden de ello. Ya, estudios multicéntricos concluyen que la instilación única de mitomicina intravesical dentro de las 24 primeras horas posterior a una RTU del tumor vesical reduce el riesgo de recurrencia y prolonga la recurrencia con mejores tumorales si se aplicara posteriormente. ¿Ya? Esto hace referencia a dos cosas. Cuando nosotros instalamos mitomicina, está en el contexto en el cual nosotros observamos una lesión con intención curativa. O sea, sacar la lesión asumiendo que está muy localizada. Obviamente eso es muy infrecuente, es muy anecdótico encontrar estos casos. ¿Ya? Por lo menos en Perú no se observa. O sea, no detectamos pacientes con tumores,
por así decirlo, precoces. Más frecuentemente se observan pacientes con tumoraciones avanzadas, ¿ya? Pero según la guía clínica del Instituto del INEN, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, la instilación debe ser en las 6 primeras horas. A nivel internacional lo realizan dentro de las 24, es aceptado dentro de las 24 primeras horas. ¿Ya? Yo estoy dando el dato peruano. El dato peruano son 6 horas, internacionalmente se aceptan 24 horas. Y en caso este tumor no esté tan localizado y no se haya logrado una curación con esta cirugía, pues esta instilación de mitomicina va a reducir el riesgo de recurrencia, ¿ya? Y va a retrasar, ¿ya? O va a prolongar la aparición de la recurrencia con mejores resultados que un tratamiento posterior, ¿ya? En conclusión, lo que le quiero decir, si esta RTU no es por curativo, con la instilación de mitomicina, por lo menos va a ser paliativo con grandes resultados, ¿ya? Es lo que quiero que entiendan. Hay otras alternativas de tratamiento, hipertermia combinada con quimioterapia intravesical. La presencia de calor localizado aumenta el metabolismo intracelular, hay daño de ADN, apoptosis, muerte celular. ¿Ya? Entonces hay combinación entre mitomicina C y hipertermia porque se dice que la mitomicina C es más efectivo en altas temperaturas. Ya, el otro tipo de tratamiento intravesical es la inmunoterapia. Estamos hablando de instilación intravesical del bacilo de Calmette-Guerin. El mecanismo de acción es que causa una respuesta inflamatoria local. ¿Ya? Está indicado cuando estamos hablando de riesgo intermedio a riesgo alto, ¿ya? Para disminuir la probabilidad de recurrencia y progresión. ¿Ya? A diferencia del BCG, que inicia en las primeras horas, 6 horas en Perú, 24 horas a nivel internacional, aquí, cuando hablamos de BCG, inicia las 4 semanas posterior a la RTU. Se inicia con una fase de inducción y una fase de mantenimiento. ¿Y por qué tiene que empezar las 4 semanas? Porque cuando uno realiza una RTU, la pared vesical pues obviamente queda lesionada, adelgazada, a pesar que recuerden que nosotros vamos a cortar epitelio con músculo liso. Entonces, ¿qué va a quedar? Un poco de músculo liso y las serosas, queda una pared adelgazada y puede haber filtración de la valla intravesical y eso originar peritonitis, ¿ya? Por eso que hay que tener mucho cuidado y imaginemos, si en una RTU, por ejemplo, nosotros al querer sacar músculo liso, nos pasamos y agarramos toda la serosa, es decir, le hacemos un hueco totalmente a la vejiga, y ya no podemos colocarle ni BCG ni mitomicina. Entonces, por eso es muy importante, en este caso, la experiencia del cirujano de poder sacar una adecuada muestra sin perforar la vejiga para poder complementar el tratamiento con estas terapias intravesicales. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta ello. Ya, ahora hablamos del cáncer de vejiga músculo invasivo. Ya, esto ocurre obviamente cuando el patógeno nos indica pues, que en la muestra que ha enviado, pues hay células tumorales en la vejiga. Entonces, ha invadido la capa muscular. Ya, entonces cuando hablamos de cáncer de vejiga músculo invasivo, estamos hablando prácticamente de sinónimo de cistectomía radical. ¿Ya? En la cistectomía radical, si en el caso del varón saca vejiga, y se saca próstata y se puede hacer incluso una linfadectomía pélvica. ¿Ya? Ojo, cistectomía radical. Vejiga, próstata, más linfadectomía pélvica. Caso de varón. Caso de mujer. Vejiga, útero, la tercio anterior de cuello uterino y linfadectomía pélvica. ¿Ya? Por eso es lo que hace referencia a la palabra radical. Tiene que sacar tejidos adyacentes. ¿Ya? Y teóricamente se debe hacer antes de los 3 meses posteriores al diagnóstico. Esto también es pregunta de examen, se dice que en general desde el momento de diagnóstico, a los 3 meses no cambia mucho el panorama ni se puede cambiar la decisión terapéutica del paciente. Entonces, un tumor, uno diagnostica un cáncer de vejiga músculo invasivo, tiene hasta 3 meses para poder darle un tratamiento definitivo, ¿ya? Sin cambiar el pronóstico de ese momento, ¿ya? A la vez, existen otros diferentes tipos de tratamiento, como la terapia trimodal. La terapia trimodal es una alternativa a la cistectomía radical.
O sea, tenemos dos grupos de tratamiento, cistectomía radical, que es por años, ya de años ha sido el método de tratamiento de elección en un cáncer de vejiga músculo invasivo, versus actualmente la terapia trimodal. Entonces la terapia trimodal hace referencia a hacer una RTU amplia, ¿ya? Es decir, no estamos sacando la vejiga, ni el útero, ni la vejiga, ni la próstata, solamente estamos sacando el tumor, ¿ya? Entonces un cirujano experto entra y saca todos los tumores, ¿ya? Con músculo, todo lo más que pueda. Por eso dice RTU amplia de vejiga. Y a la vez la asocian quimioterapia y radioterapia. Pues trimodal, RTU amplia, quimioterapia y radioterapia. ¿Ya? Y obviamente no vamos a hacer en cualquier tipo de cáncer de vejiga, ¿no? Estamos hablando, se puede ofrecer en grado tumoral bajo, presencia de tumor único, o cuando el paciente tenga contraindicación para cirugía, es decir, el paciente por X motivos no se puede operar. Por ejemplo, no sé, tiene una insuficiencia cardíaca severa, ¿no? Tiene un riesgo cardiológico 4, tiene, no sé, obstrucción de las coronarias, entonces el paciente no se puede operar. Esta es una cirugía grande, si lo opera se muere de la cirugía y no del cáncer. Entonces, es una alternativa de tratamiento. ¿Ya? Y como mencioné, la cistectomía parcial, y esto se realiza en casos seleccionados. O sea, ¿cuándo yo hago una cistectomía parcial? Cuando yo voy a sacar un pedazo de vejiga que no compromete el trígono. ¿Y por qué quiero cuidar el trígono? Porque en el trígono pues desembocan mis meatos ureterales, está la uretra, es el puente de la vía urinaria entre el uréter y la uretra, ¿no? Para que el paciente pueda miccionar. Entonces, si un tumor no invade el trígono, es decir, está localizado lejos del trígono, podemos ofrecer una cistectomía parcial. Y acá estamos haciendo referencia a sacar un pedazo de vejiga, así de simple como le digo, sacar un pedazo de vejiga. Entonces, ¿en qué casos se hacen? Por ejemplo, el caso por excelencia es el tumor de uraco, porque el uraco, característicamente, ¿dónde es ubicado? En el fondo vesical, es decir, lejos del trígono, ¿ya? Entonces, en esos tumores lejos del trígono podemos sacar solo el tumor. Entonces, en un tumor duraco, cuando un tumor único, pequeño, menos de 3 centímetros, ubicación lejos del trígono o en cúpula, ¿ya? Sí, hay que tener en cuenta que esto, como les menciono, se hacen casos muy seleccionados. Lastimosamente, a pesar de estas técnicas, esto tiene una alta tasa de recurrencia, puesto que pueden haber lesiones que a la macroscopía nosotros no observamos. O sea, recuerden, o sea, todo lo que nosotros hacemos visualización directa es lo que a la percepción de nuestro sentido nos parece, pero obviamente nuestros sentidos no pueden ver lesiones microscópicas y eso pueden estar ubicadas en otra parte de la vejiga y uno como cirujano creer que estoy operando un tumor localizado cuando no es así. Entonces, todos esos casos de cirugía, cuando vean cirugía parcial, siempre tienen alto riesgo de recurrencia y nunca suelen ser la terapia de primera elección. Siempre las terapias radicales son las que se suelen colocar de primera elección. Y si se va a hacer parcial, ¿ya? Tiene que tener estas características. ¿Ya? El abordaje puede ser mediante cirugía abierta, con corte, laparoscópica o actualmente, como existe en el mundo, el robot, ¿no? Espero que acá a unos 10 años ya en el Perú haya instituciones donde haya cirugía robótica, ¿no? Eso es interesante. En Estados Unidos, en otros países, esto es como hacer una cirugía laparoscópica actualmente. Es tecnología muy, muy cara, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Ya. ¿Qué más? Mm, ya. Bueno, una vez ya hemos hablado acerca del tratamiento quirúrgico, hemos hablado de forma general de las formas de operar, ¿ya? Parcial, radical, sabemos que existe quimioterapia, radioterapia, sabemos que existe terapia intravesical, mitomicina, este, en BCG. Bueno, en caso se decida, imaginemos, ¿qué pasa si al final yo decido a este paciente es un cáncer de vejiga músculo invasivo, tumor de alto grado, de 5 centímetros, 3 tumores? Entonces digo, ¿sabe que este señor o esta señora tiene que ir a una cistectomía radical? Entonces digo, ¿qué va a pasar con el paciente si ya no tiene vejiga? Pues, ¿qué va a hacer su vida? ¿Va a orinar dentro de la cavidad abdominal o cómo? Pues no, para ello existen las famosas derivaciones urinarias.
Y hay dos tipos de derivaciones urinarias, las derivaciones urinarias continentes y no continentes. Las continentes son las que van a hacer similitud con la vejiga normal. O sea, la vejiga normal tiene una función de almacenamiento, ¿no? Y de evacuación. Entonces, cuando las derivaciones que tengan esa capacidad de almacenar orina se llaman derivaciones urinarias continentes. Y aquellas que no tengan esa capacidad de almacenar y solo sirvan como un conducto, se van a llamar derivaciones urinarias no continentes. ¿Ya? Una de las cirugías más grandes que existen en urología es la formación de una derivación urinaria de tipo continente que se llama neovejiga, que es esto de acá, ¿ah? La más famosa neovejiga. Esto de acá, que ustedes ven, no es tejido vesical, ¿ah? Este es tejido intestinal y generalmente está hecho a base de hilio, ¿ya? Durante muchos años he trabajado con diferentes tipos de intestino, ¿ya? O sea, me refiero a duodeno y yeyuno para ver cuál era el que más se acoplaba o el que más permitía tener un adecuado almacenamiento, que no formara mucha mucosidad, porque como esto va a estar formado por intestino, el intestino forma mucosidad y la mucosidad obstruye la vía urinaria, que no cambie mucho el pH, ¿ya? Que no haya mucha absorción de electrolitos, porque a diferencia de la vejiga, el intestino tiene una función de absorción. Entonces, todos esos factores son importantes, aunque no lo crean. Entonces, se ha visto que dentro de todo el tipo de intestino, el ilio es el intestino que tiene menos absorción de electrolitos, forma menos mucosidad y tiene mejor capacidad de almacenar la orina, ¿ya? Entonces, esto de acá es intestino, estos son los uréteres que están abocados a una bolsa formada por intestino. Eso se llama neovejiga. Pero no siempre todo es neovejiga. O sea, no siempre se puede hacer una neovejiga. Por ejemplo, pacientes con un problema, un grado de enfermedad renal crónica, está contraindicado la realización de una neovejiga, porque la presencia de la neovejiga puede hacer que la enfermedad renal crónica se vuelva enfermedad renal terminal, por lo que le mencioné, por las características de intestino. Ese es el problema. Entonces, si por ejemplo yo decido no hacerle una neovejiga, entonces tengo que hacerle un conducto. Es conducto ileal. Esto se llama Bricker, es el epónimo, Bricker. Entonces, los uréteres se anastomosan a un conducto de intestino, y en este caso es ilium, ¿no? Es intestino, que funciona como conducto, no como almacenamiento, y va hacia la piel. Bricker, ¿ya? Ahora, vemos acá al costado, ¿esto qué es? Vemos un huequito acá y un huequito acá. Esto se llama ureterostomía. Es decir, ya yo no he hecho ningún conducto, no hay bolsa nueva, he agarrado el uréter y de frente lo he enviado hacia el abdomen. Y sale por acá. He agarrado este uréter del otro lado y de frente lo saco al abdomen. Sale por acá. Es decir, la orina se forma en mi riñón, continúa por el uréter y sale aquí a través de la piel. Eso se llama ureterostomía, ¿ya? Incluso podemos colocar los uréteres a cada lado del cuerpo, o podemos agarrar y hacer que un uréter cruce hacia el otro lado y lo desembocamos acá. Entonces, podemos hacer que las dos ureterostomías estén en un lado para que el paciente solamente esté con una bolsa, ¿ya? En este caso, el paciente tendría que estar con una bolsa acá para que almacene orina y otra bolsa acá que almacene orina para hacer su vida normal. Entonces, nosotros agarramos y un uréter lo cruzamos hacia el otro lado y ya podemos colocar solamente una bolsa, ¿ya? Como les digo, eso se hace en casos en que esté contraindicado hacer una cisectomía o pacientes en el cual nosotros no queremos ser muy invasivos, ¿ya? Entonces, esa es la ureterostomía. Entonces, ya hemos visto tres tipos. Hemos visto la neovejiga, ¿ya? Que es un tipo de vejiga continente, y hemos visto dos tipos de derivación no continente. El Bricker o conducto ileal y la ureterostomía, ¿ya? Eso se realiza en caso uno decida sacar la vejiga, y el mejor ejemplo es el cáncer de vejiga músculo invasivo. Bueno, como mencionaba, a los pacientes a los que se les ha realizado cistectomía, la orina debe ser canalizada mediante la reconstrucción de un tracto urinario. Dos tipos de derivaciones, continentes y no continentes. El no continente se hace con un segmento de intestino delgado, generalmente ilio, y unen los uréteres a este y abocan el segmento intestinal al abdomen, urostoma. ¿Ya?
Como el nombre lo indica, el paciente no va a tener control de la admisión, por lo cual el paciente requerirá de forma permanente utilizar una bolsa de almacenamiento de orina. Esa bolsa se llama bolsa de ureterostomía. ¿Ya? Y en la continente se fabrica una vejiga nueva, o neovejiga, también a partir de un segmento intestinal, en el cual van a ir unidos los uréteres y la uretra. Entonces el paciente va a poder orinar, ¿ya? Y a la vez va a tener continencia, puesto que en la uretra está el esfínter, ¿no? Que le va a permitir que el paciente no pueda controlar el momento de orinar. La neovejiga generalmente se ofrece a pacientes que queremos que tengan buena consistencia física, buena vitalidad física, que tengan esperanza de vida prolongada. Estamos hablando de pacientes de 50 o ya 60 años, que nosotros vamos a esperar pues que viva hasta los 80 o 90 de repente, ¿no? Y que tengan buena función renal y hepática, como les mencioné. Un paciente con algún grado de enfermedad renal, 3 o 4, por ejemplo, no podemos hacer una neovejiga por las características del intestino, ¿ya? Absorben electrolitos, puede originar reflujo, en este caso neovejiga ureteral, y eso genera hidronefrosis, ¿ya? Entonces, si a un paciente tiene un grado de enfermedad crónica, ya no puedo hacerle una neovejiga, ¿ya? Si es muy viejito, tampoco se le da cuenta, porque es una cirugía que de alta morbilidad, incluso le voy a sacar intestino, la cirugía demora 6 horas en promedio, o podría ser más, entonces hay mucha morbilidad para el paciente, entonces tiene que pacientes con buena salud física, con buena esperanza de vida, ¿ya? Y que no tengan problemas ni renales ni hepáticos. Y como le digo, es una de las cirugías más complejas en urología, se hace en centros hospitalarios especializados. Y hay varios tipos de neovejiga, que para mencionar nomás, Studer y Hauptmann, ¿ya? Eso en general hace referencia a cómo el uréter aboca a la neovejiga. No viene el caso ahorita. Y bueno, y como todo en la vida, existen complicaciones. Las complicaciones son más frecuentes observarlas en el postoperatorio inmediato. Puede haber obstrucción intestinal, recordemos que hemos manipulado el intestino, se puede asociar infecciones porque estamos tratando con un intestino, en el intestino hay gérmenes, ¿no? Aparte de las mucosidades que genera el intestino, puede generar obstrucción, que la orina se espese, turbie, y eso favorecer también infecciones urinarias. Puede haber linfoceles, trombosis venosa profunda. Ya, muy bien. Entonces, dicho una vez esto, vamos a pasar a dos algoritmos, ¿ya? Estos algoritmos los he sacado del Manual de Cáncer Urológico del INEM, ¿ya? Es decir, son algoritmos peruanos, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a dividirlo en cáncer músculo invasivo y cáncer de músculo no invasivo. Entonces, cuando hablamos de cáncer músculo no invasivo, es porque hemos hecho una RTU, ¿no? Hemos sospechado un paciente, o sea, clínicamente hemos visto un paciente con un tumor pequeño, tumor único, ¿no? Muy grande, y uno sospecha, probablemente sea un músculo no invasivo. Le hago la RTU y me lo confirma, no invade la capa muscular. Entonces yo lo voy a clasificar. Bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Si es bajo riesgo, puedo incluso, acá según la guía peruana, hacer la observación y luego cistoscopía y controles. Es decir, le saco el tumor en margen libre de más de 1 centímetro, digo, excelente, quizás lo he curado. Entonces vamos a observar ya, este bajo riesgo porque es un tumor único, es grado 1, vamos a observarlo. Lo observamos, cistoscopías, controles, de que si es necesario, vemos alguna lesión sospechosa, le hacemos otra RTU y le sacamos una biopsia. Si no hay recurrencia, sigue en observación el paciente, observación, ¿ya? Pero, por ejemplo, si el RTU nos arroja un riesgo intermedio, podemos empezar con quimioterapia intravesical. Recuerden, acá esta es la guía peruana, como digo, hay otras guías. Según el cuadro que yo les mencioné, en riesgo bajo, también puedo dar yo quimioterapia intravesical y no pasar a observación, ¿ya? Y te recuerden que la quimioterapia, estamos hablando que debe realizarse un lavado intravesical antes de las 6 horas con mitomicina C. Quimioterapia es mitomicina C, ¿ya? Terreno intermedio. Entonces, riesgo intermedio, le hago el RTU, en este caso, le pongo su mitomicina C antes de las 6 horas y lo controlo con cistoscopías
una mensual, de cada 2 meses, de cada 3 meses, de cada 6 meses, y así, ¿ya? Si nosotros obtenemos recurrencia, la recurrencia inmediatamente lo catalogo como alto riesgo. Y alto riesgo, ya saben que es casi siempre una alternativa va a ser esto de acá, cistectomía radical. Entonces, regresamos ahora a alto riesgo. Hicimos la RTU y nos salió un riesgo alto. Entonces, aquí está indicado por excelencia terapia, inmunoterapia, BCG, ¿ya? Respuesta inflamatoria local, ¿ya? Para generar también destrucción celular. Entonces, RTU más BCG y pasamos a los controles mediante citoscopía, seguimientos, observando la mucosa vesical que no haya ninguna lesión. Si vemos que hay persistencia, podemos hacer nuevos cursos de BCG, ¿ya? Si a pesar de los cursos de BCG vemos persistencia, el paciente ya pasaría a realizarse una cistectomía radical. Es decir, le sacamos la vejiga, si es varón la próstata, si es mujer el útero con el tercio superior de la vagina, ¿ya? Entonces, es así más o menos el algoritmo de cómo uno enfoca un cáncer de vejiga no músculo invasivo. Ahora, si estamos hablando, si nuestra RTU nos dice, no, doctor, su muestra dice que en el músculo hay tejido cancerígeno, ya, entonces tenemos dos alternativas. La cirugía o la radioterapia, quimioterapia, más, que sería la famosa terapia trimodal, ¿no? Que es el RTU más radioterapia y quimioterapia, ¿ya? Entonces son los dos caminos. Si hablamos de cirugía, estamos hablando de la cistectomía radical o la cistectomía parcial. Como ya les mencioné, la cistectomía parcial se da en casos muy seleccionados, ¿ya? En los cuales el tumor está alejado del trígono. El mejor ejemplo es el cáncer de uraco, porque se forma en el fondo. Y generalmente se ofrece a pacientes con tumores únicos, tumores menos de 3 centímetros, ¿no? ¿Ya? Pero tienen una alta tasa de recurrencia, ¿ya? Así que eso queda, como por así decirlo, en casos muy seleccionados en que el paciente no pueda llegar a una cistectomía radical. ¿Ya? Y si hacemos cistectomía radical, pues hacemos la cistectomía radical más la disección abdominal pélvica extensa. Y puede o no acoplarse quimioterapia neoadyuvante. ¿Ya? Se llama neoadyuvante porque se realiza después de la cistectomía. ¿Ya? Se dan casos, por ejemplo, en un tumor T3, ¿ya? Con la presencia de invasión ganglionar. Por eso hablamos de disección ganglionar. Dejémoslo hasta ahí. El otro camino era hacer el RTU, la radioterapia más quimioterapia, ¿ya? Que puede ser curativa o paliativa. ¿Ya? Cuando estamos hablando de paliativas, obviamente es un cáncer avanzado, solamente buscamos bajar carga tumoral, pero el paciente obviamente va a tener la sintomatología asociada a la presencia de metástasis. Entonces, el cáncer de vejiga se va a hueso, se va a pulmón, ¿ya? Entonces puede aparecer dolor óseo, puede ayudar a disminuir el dolor óseo, puede ayudar a controlar la hematuria. Por ejemplo, si yo tengo un tumor que probablemente, por más que yo lo opere, este paciente no va a cambiar su pronóstico, pero actualmente está con hematuria y esa hematuria es anemizante, pues no me queda otra opción más que operarlo, porque si no lo opero, el paciente se muere ahí mismo desangrado. O sea, no tanto por el compromiso tumoral a otros órganos, sino por el sangrado del foco tumoral. Entonces, ahí pues, se podría operar o dar radioterapia con quimioterapia para ayudar a controlar ese sangrado. Obviamente, si la hematuria fuera abundante, o sea, aguda, la única forma es la cistectomía, es rápido. Pero si es una hematuria persistente nada más, la radioterapia y quimioterapia me puede ayudar a solucionarlo. ¿Ya? Ya, bueno, y en general estas son las tasas de supervivencia. Esto uno tiene que saber porque siempre cuando el paciente es diagnosticado pregunta, ¿no? Doctor, ¿cuánto me queda, no? O sea, imagínense que uno reciba, ¿no? La noticia de tener un diagnóstico de un cáncer. Obviamente a cualquier persona esto le cambia la vida, ¿ya? Entonces, una de las preguntas uno tiene que ser el pronóstico, la supervivencia, y como en medicina, la supervivencia se observa casi siempre a los 5 años o a los 10 años. Y esto obviamente va a depender del estadio, ¿no? Estamos hablando acá básicamente del TNM, ¿no? Y en caso, y también acá importa pues el riesgo, el grado tumoral, ¿no? Pero si solamente hablamos de T, obviamente a menor T,
Mayor supervivencia, mayor T, menor supervivencia. Por ejemplo, en el T2, y si no hay compromiso ganglionar, a los 10 años el 87% de pacientes están vivos con las terapias actuales que existen. ¿Ya? En un T3A, por ejemplo, y esto baja, y cuando ya hay presencia de compromiso ganglionar al momento del diagnóstico, pues la supervivencia, incluso a los 5 años, está alrededor del 30%. ¿Ya? Eso es todo es lo que tienen que saber. Esta es la bibliografía. ¿Ya? Ya. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta del tema? Para resumir y el enfoque para hacia el examen, lo que tienen que saber, tipo histológico más frecuente, factores de riesgo más importantes, clasificar en la clasificación, músculo invasivo y no músculo invasivo. El no músculo invasivo, saber catalogar su riesgo bajo, intermedio o alto. Según el riesgo, ¿a qué terapia va a ir? ¿Ya? ¿BCG o va a ir a mitomicina C? O si es alto grado, de repente se va a ofrecer mitomicina BCG más cistectomía radical. Saber que en cistectomía radical tienen dos alternativas. Perdón, saber que en músculo invasivo tienen dos alternativas. La cistectomía radical o la terapia trimodal, que era la de RTU más quimio más radioterapia. ¿Ya? ¿Puede haber preguntas de TNM? Sí, eso ustedes tranquilamente lo revisan, o sea, en ese momento revisan su TNM y lo responden. ¿Ya? El tiempo. Antes de las 24 horas a nivel internacional para instilar mitomicina C o antes de las 6 horas según la guía del INEM, ¿ya? En caso de bajo riesgo, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Sí, Pamela. Doctor, bueno, no sé si no le prestó atención, doctor. Con respecto a lo que es, ¿con qué frecuencia, doctor, acuden los pacientes o qué síntomas presentan? ¿Y con qué frecuencia también se presentan los grados del cáncer, doctor? O sea, ¿cuál es lo más frecuente que se puede ver en el hospital? Ya, escuchen. Ustedes saben que en Perú en general no se realiza mucha investigación científica y casi toda la información científica viene de la comunidad europea, ¿no? De los gringos, los americanos. La realidad de ellos es distinta a la nuestra, ¿ya? Tienen en cuenta en muchas cosas, ¿ah? Entonces, si bien es cierto, lastimosamente en el Perú se detecta el cáncer de vejiga en estadios avanzados, cuando el paciente observa hematuria macroscópica y ya nosotros observamos una tumoración. Ha aumentado un poco, así como en cáncer de riñón, el diagnóstico, por así decirlo, en estadios más precoces. Recuerdan que cuando hablamos de cáncer de riñón conversamos, ¿no? Que gracias a que tanto piden ecografía para cualquier cosa, ecografía abdominal para todo. Me duele, no sé, me duele la barriga, estoy con diarrea, ecografía. Se me pica la barriga, ecografía. Entonces, cada vez se han diagnosticado tumores renales. Entonces, bajo ese principio ha aumentado un poco el diagnóstico de estas lesiones, pero no de forma importante. Se sigue observando que el paciente llega en estadios avanzados. Estadios avanzados me estoy refiriendo incluso hasta T4, es decir, cuando el tumor se salió de la vejiga, y el paciente puede venir con hematuria macroscópica. Solamente si el paciente no observa que está llenando sangre, no viene. Si el paciente tiene síntomas irritativos, porque le mencioné que la clínica de cáncer de vejiga te da síntomas irritativos, por eso que estuvo dentro, cuando hicimos el ejercicio de próstata, cáncer de vejiga también está dentro del diagnóstico diferencial, porque da síntomas irritativos. Un paciente tiene síntomas irritativos, ¿qué hace? Se va a la farmacia y toma, o se pide el farmacéutico y le da una pastilla, y así está, paséale a un calmante. Se va a un médico, el médico no lo sospecha, porque ni se acuerda que existe cáncer de vejiga, piensa que es una infección urinaria, le da tratamiento también y así el paciente se va perdiendo. Se acostumbra a tener estos síntomas hasta que un día orina sangre. Y cuando orina sangre, recién viene a la consulta. Entonces, todavía hay esa idiosincrasia del peruano. Nos falta todavía tener más
Me imagino como en cualquier otra especialidad, ¿no? Más conocimiento sobre las diferentes especialidades, temas de las especialidades. Entonces, porque para que un médico general pueda sospechar de un cáncer de vejiga en un paciente que tenga síntomas irritativos con hematuria microscópica, lo deriva un urólogo, ¿no? Entonces, tiene que tener uno ese concepto, ese conocimiento. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que se sigue detectando en estadios avanzados, T3, T4, lastimosamente. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenos días. Una consulta, doctor. Dentro de lo que es el esquema,